¿Saben algo? Un cristiano no puede sobrevivir si no lee la palabra de Dios. So, this morning, like I said, the title of our message is How Shall We Live? And from Philippians chapter 1, verses 12 through 20. Como les había comentado, el título del mensaje de esta mañana es ¿Cómo debemos vivir? Y estaremos enfocados en el libro de Filipenses, del capítulo 1, de los versos 12 al verso 20. Yeah, we as men, I think, saw this movie Unbroken. Creo que nosotros hemos visto esta película, los varones ya hemos visto esta película, se llama Inquebrantable. It shows what hardships you can go through and if you can not be unbroken. Y esta película te muestra cómo la vida puede tener a veces circunstancias muy adversas, pero cómo puede ser inquebrantable. Let me tell you about this movie. Déjame decirte algunas cosas sobre esta película, sobre el tráiler que acabamos de presenciar. It's a true story. Es una historia basada en hechos de la vida real. Unbroken, the story of Luis Samperini. That's Italian, by the way. Es la historia de un hombre llamado Luis Samperini. An extraordinary journal of faith from childhood through Pacific War survival. Y es la historia de ese viaje extraordinario de fe que este hombre tiene desde su infancia, pasando por la supervivencia en la guerra. 47 days on a raft Este hombre pasó 47 días en una pequeña balsa. to POW camp brutalization. Luego pasó a ser brutalmente castigado en campos de prisioneros de guerra. Initially relying on personal grit, Inicialmente confiando en su propia fortaleza, Samperini later found salvation and peace. luego este hombre llamado apellidado Samperini encontró paz y salvación. Overcoming PTSD and alcoholism through faith in God. Y luego él tuvo que superó el estrés postraumático de la guerra y el alcoholismo poniendo su fe en Dios. I don't know if you know what PTSD is. No sé si ustedes saben qué cosa es el estrés postraumático. It is what you suffer as a rule when you come from a war. Es algo que tú sufres cuando has estado en la guerra y regresas de la guerra. Some people get over it quickly, Algunos superan ese estrés rápidamente, and others not quickly at all. pero otros nunca logran superarlo. Now, some of you know that I was in Vietnam. No sé si ustedes saben, pero Pastor Tony, él estuvo en la guerra de Vietnam. Now, I didn't have it as bad as most guys did, Bueno, él no estuvo en esas zonas muy malas donde la mayoría estuvo, but I did suffer a little bit with PTSD. pero cuando Tony regresa de la guerra de Vietnam, sufrió esto que se llama estrés postraumático. I read a book called No Victory Parades. Say that again, please. I read a book called No Victory Parades. 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 You know, we have all the people out here marching. Oh, okay. No Victory Parades. Yes. Dice que Tony leyó un libro que se llama No hay desfiles de victorias, algo así. No hay desfiles sin victorias. Yes, no victory parades. Because usually in a war, after the war is over with, there's a victory parade. Porque normalmente cuando los soldados regresan de la guerra, siempre hay como que un desfile de victorias. It was a story about 10 men who had went to Vietnam and came back and how they survived afterwards. Y este libro que Tony leyó hablaba de 10 hombres que habían ido a la guerra de Vietnam y habían sobrevivido y regresado. Talked about how they adjusted to society. Y luego tenían que ajustarse a la sociedad. That's the U.S. military, by the way. Yes, that's a helicopter. Hay un helicóptero, dice Tony, que de los Estados Unidos que está... You know the U.S. military is going to be in Cajamarca, right? No sé si sabían, pero el ejército de Estados Unidos va a estar en Cajamarca. And hopefully some of them will come to this church because they're Americans. Y esperamos que vengan y nos visiten algunos soldados americanos. But the thing in this book, about going back to this book, Pero vamos, volviendo al libro que Tony había leído. only one person adjusted to society. De estos 10 hombres que habían regresado vivos de la guerra, solo uno de ellos pudo ajustarse a la sociedad. It tells how he became a Christian afterwards. Y luego el libro cuenta cómo este hombre se convirtió en cristiano. Because war is something you just don't want to go through. Porque la guerra es algo a la que nadie quiere ir. I think some of you who are older here that were part of the military in Peru probably experienced some of that. Quizá por aquí hay alguno que sea ya a mayor o que ha estado en el ejército, en la guerra y ha experimentado eso.
But the significance of this story is there's like three things I want to go over with you. Hay tres cosas que hacen que esta historia de la película sean significativas. The first thing is survival and vow. Lo primero era el voto y la sobrevivencia. During a 47-day survival on a raft, Durante 47 días que este hombre estuvo sobreviviendo en una balsa en medio del mar, Saparini made a vow to dedicate his life to God if he survived. Saperini le hizo un voto, una promesa a Dios que iba a dedicar su vida a Dios si él sobrevivía. A promise he eventually kept. ¿Saben algo? Él cumplió esa promesa. Next one was a transformation. La segunda área es la transformación. After struggling with severe PTSD and bitterness towards the captors after the war, Después de luchar contra un grave trastorno de estrés postraumático y mucho resentimiento contra sus captores, he found spiritual healing which led to a life of ministry and evangelism. este hombre encontró sanidad espiritual que lo llevó a una vida y un ministerio de evangelización. His resilience was based on this. La resiliencia que este hombre mostró estaba basada en esto. The narrative emphasized that belief in God and inner conviction provide the strength to endure unimaginable physical and psychological trials. Esta narración subraya que la creencia en Dios y la convicción interior proporcionan la fuerza necesaria para soportar pruebas físicas, psicológicas inimaginables. The story focuses and highlights on the transition from self-reliant to reliance on faith, showcasing the power of forgiveness and spiritual renewal. Para serles sincero, esta película muestra cómo va el cambio en una persona que empieza diciendo, yo voy a poder, tengo la fuerza de voluntad, y esta persona va cambiando y va cambiando en sus circunstancias hasta que pueda tener fe y ya no confiar tanto en sí misma, y es una historia de perdón y de renovación espiritual. Because after he came back from the war, he had a hard time adjusting. Porque después que este hombre sale de la guerra, He was, fue muy dr- difícil para él reajustarse. he was having PTSD problems and struggling with alcoholism Este hombre era alcohólico, tenía estrés postraumático, until he got invited to this crusade by this evangelist. hasta que a él lo invitaron a esta campaña que era dirigida por un evangelista. He also struggled with not forgiving of his enemies. Y él también estaba luchando mucho con esto del perdón, porque sentía que no podía perdonar a sus enemigos. And he held hate in his heart. Sentía mucho odio en su corazón. He went to this crusade, and this person, this evangelist, Y este hombre va a esta campaña evangelística y escucha al evangelista told the story of how Jesus suffered like him. y escuchó cómo Cristo había sufrido por él And how he was able to forgive. y cómo Cristo había perdonado a las personas. And this evangelist called people to come forward that wanted to receive Christ. Al final de la campaña, el evangelista invitó a las personas, aquellos que querían recibir a Cristo. He came forward, Y este hombre pasó adelante. and that day he was changed. Y ese día su vida fue cambiada. He was able to go to his enemy and forgive them. Él tuvo la capacidad de perdonar a sus enemigos. He was unbroken. Él ya era inquebrantable. But only when he received Christ he become unbroken. Truly unbroken. Solo aquellos que reciben a Cristo pueden ser verdaderamente inquebrantables. The point of the story in our study this morning is that we can do extraordinary things when we trust God. So how should we live? El punto de la historia es esta, que cuando nosotros confiamos en Dios, podemos hacer cosas increíbles. Y la pregunta que salta a la vista es esta: ¿cómo debería vivir un cristiano? ¿Cómo deberíamos vivir nosotros? Okay, if you're in Philippians now, Si estás en Filipenses, chapter 1, verse 12, capítulo 1, versos 12, this study will learn Paul is in chains for the faith and suffering all kinds of humiliating situations. en este estudio vamos a aprender que el apóstol Pablo estaba encadenado por su fe, sufriendo todo tipo de maltratos y de humillaciones. From attacks by fellow Christians and being chained to a guard 24/7. No solamente estaba encadenado a un guardia 24 horas al día, sino que también recibía ataques de otros cristianos. The place he is under guard is a private house that he is paying for as he receives gifts from churches. Entonces Pablo está en un arresto domiciliario, en una casa privada, y está
recibiendo regalos de muchas iglesias también, particularly the Philippians church. especialmente de esta iglesia que él amaba tanto, que es la iglesia de Filipos. Let's read now, and I will go into more detail when we unpack these verses and learn what God wants us to know. Entonces, mientras vayamos leyendo los versículos, vamos a ver qué es lo que Dios quiere que sepamos. One of the main things I want you to learn is this: Una de las cosas importantes que quiero que aprendan es esta. being faithful to God may put you in chains. Voy a decirlo claro. A veces cuando eres fiel a Dios, también te pone en cadenas. Some preach a gospel different than that. Algunos predican un evangelio distinto de este. But life as a Christian isn't all just wonderful, great things, lots of money, and whatever. Pero la vida cristiana no es siempre que todo te vaya bien, que tengas mucho dinero y que todo sea maravilloso. You No. may get some of that, Quizá sí, Dios puede abrir algo de eso, but you will have times of trials and struggles. pero vas a pasar tiempos donde va a haber pruebas y dificultades. You will have times when you don't think you'll be able to go through it. Va a haber pruebas donde tú vas a decir, Señor, yo no creo que voy a poder pasar por esto. You will have times when you don't understand what's going on. Va a haber momentos en que no vas a entender lo que está ocurriendo. You ever read the book of Job? ¿Alguna vez han leído el libro de Job? Read it sometime. Léanlo en algún momento, You'll see how this man lost everything. porque van a entender cómo este hombre llamado Job en un solo día pierde absolutamente todo. But you know what he said? Pero ¿saben lo que Job dijo? Though he slay me, I will still trust him. Job dijo, así él me pulverice, voy a confiar en él todavía. This study is how shall we live as Christians? Este estudio habla de cómo debe vivir el cristiano. We must realize as Christians there's going to be tough times, there's going to be hard times, and there's going to be great times. Y como cristianos nosotros debemos ser plenamente conscientes de que en nuestra vida vamos a tener momentos difíciles, momentos muy difíciles, pero también vamos a tener momentos buenos. But what happens to you for a reason. Y lo que te ocurre a ti, te ocurre por una razón. Let's read our passage this morning and we'll study that reason. Vamos a leer nuestro pasaje esta mañana y vamos a encontrar algunas razones. I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. So that it has become known throughout the whole imperial guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Because of my imprisonment, most of the brothers and sisters have become more confident in the Lord and dare to speak the word of God more fearlessly. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others do out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerity, supposing they can stir up trouble for me while I'm in chains. Estamos en Filipenses capítulo 1, verso 12. Dice la palabra del Señor de esta manera. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia o rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. In this I rejoice. Yes, I will continue to rejoice. For I know that through your prayers and the help given by the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Verso 18. ¿Y entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Cristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea que yo viva o ya sea que yo muera.
So we're going to take apart this passage. Vamos a estudiar verso a verso este pasaje. In verses 12 through 17, we see that Paul is not broken in his circumstances. Y vemos que del verso 12 al verso 17 Pablo no está destruido, no está apabullado por sus circunstancias. But later in verses 18, we learn Paul is actually rejoicing in his circumstances and unashamed. Read in verse 20. Y luego en el verso 18 no solamente vemos eso, sino que dice que Pablo se alegraba de sus circunstancias y finalmente en el verso 20 Pablo dice que él no tiene vergüenza de lo que está pasando. Now, how did Paul get there to where he was in chains? ¿Cómo fue que Pablo terminó estando encadenado? Something had happened where he was able to appeal to Caesar. Esto ocurrió porque Pablo, al ser ciudadano romano, tenía el derecho de poder apelar a César, Because he was a Roman citizen. porque Pablo era un ciudadano romano. They had a lot of protection, Roman citizens. Entonces, como en su calidad de ciudadano romano, él tenía mucha protección, muchos derechos. And the thing is that he was allowed to have a private house, but he was chained to a Praetorian guard. Como ciudadano romano no lo mandaban a una cárcel normal. Él tenía arresto domiciliario, pero tenía que estar encadenado a un guardia las 24 horas del día. I want you to think about it. He's chained 24/7 to this guard. Y este hombre tenía que estar encadenado 7 días a la semana, 24 horas al día a un guardia. He has no privacy. No tenía privacidad. Whether he goes to sleep, Cuando se iba a dormir, whether he has to do other things, you know what I mean? cuando tenía que ir a otros lugares, ya saben a qué me refiero. That guard was chained to him. Incluso en el baño tenía que estar ese guardia encadenado junto a Pablo. Just so you understand this situation. Yo lo digo esto para que puedan entender la circunstancia de Pablo. That's why this particular book is called a prison epistle. Este libro es considerado como una de las epístolas de la prisión o de la cárcel. Now let's go through this section verse by verse. Vamos entonces a nuestro estudio verso a verso. Empecemos en el verso 12. In verse 12, we read, I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Verso 12 dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Did you know in England they're putting people in jail for preaching the gospel in the street? Where? In England? ¿Ustedes sabían que en Inglaterra están poniendo a la gente en la cárcel por predicar el Evangelio? We would have never thought that was ever going to happen. Nunca creímos que eso pasaría en Inglaterra. But England has been overrun by people that are anti the gospel. Pero Inglaterra está siendo gobernada por personas que están en contra del Evangelio. So the thing is, it's still happening today. Y eso está pasando el día de hoy. Can you imagine somebody in the square preaching the gospel and a policeman comes up to them and tells them stop? ¿Tú te imaginas que en la esquina o en la plaza una persona se ponga a predicar el Evangelio y venga la policía y le diga, Señor, tiene que detenerse? Then the person says, no, I can't. Y la persona le dice, no, yo no puedo detenerme. And they decide to take him to jail. Entonces dicen, bueno, entonces tengo que llevarlo preso. But it could happen. It can happen in America too. ¿Saben algo? Puede ocurrir. Puede ocurrir en Estados Unidos, puede ocurrir aquí. I pray it doesn't, Yo oro para que no ocurra, here or America, ni aquí ni en Estados Unidos, because this is my now adopted country. porque ahora el Perú lo ha adoptado a Tony. Because he says, I want you to know. Por eso, presta atención a lo que dice el primer verso, la primera frase. Yo quiero que ustedes sepan. In English, we say honestly. En inglés dice algo diferente, dice honestamente. You know, I always tease people when they say it. I say, well, all the other times you're being dishonest. Cuando alguien le dice a Tony, oye Tony, honestamente, Tony le dice, ¿qué? ¿Antes has sido deshonesto? I don't know what they say in Spanish or if they have anything that's similar to this, but it's saying, hey, you need to listen what I'm going to say. Lo que quiere decir Pablo es algo así como decir, oigan, escuchen lo que les voy a decir. He's saying here, listen, this is important. Es como si le dijera, escuchen, lo que voy a decirles es importante. Who he's addressing but brothers and sisters. Y él está dirigiéndose a hermanos y hermanas. Now he goes on to explain to him, and now he goes on to explain what it seems negative to him, to the people, but he says that has actually happened to me to advance the gospel. Y lo que Pablo les está diciendo es, ¿saben algo? Lo que todo el mundo dijera que es algo negativo y malo, ha servido para el avance del Evangelio. He didn't see it as a negative event. Así que Pablo no veía sus circunstancias como algo negativo.
I want you to turn to Romans 8:28. Quiero que vayamos juntos a Romanos capítulo 8, verso 28. If you've never highlighted this verse, Si no has subrayado este verso, if you've never memorized the verse, si nunca lo has memorizado, this is a verse you must highlight and memorize. este es un versículo que deberías subrayar, memorizar. This is a verse that has encapsulates so much, how do I say, strength. Y es un verso que ha concentrado, encapsulado mucha fuerza. So listen to what it says. Así que escuchemos lo que dice Romanos 8:28. Because Paul wrote this a few years earlier to the church in Rome. Porque Pablo había escrito este verso unos años antes a la iglesia en Roma. He says, and we know that in all things God works for good of those who love him or have been called according to his purpose. Dice así Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Okay, I want you to know. Quiero que sepan algo. Let's do this verse again. Vamos a leer este verso una vez más, Because it's an important verse. porque este es un verso importante. I want you to know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Y ese verso dice así, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. You notice it doesn't say some things. Nota que no dice algunas cosas, It says all things. dice que todas las cosas, All things work together for good. todas las cosas cooperan para el bien. That includes bad things. Esto incluye también a las cosas That's malas. what Paul's saying here. Es lo que Pablo está diciendo aquí. You may think me being thrown in jail is bad. Tú podrías pensar, pero Pablo está preso, eso es algo malo. He basically says, no, it's not, because I'm getting to reach people I normally wouldn't get to reach with the gospel. Y Pablo te está diciendo, ¿sabes algo? No es tan malo, porque al estar aquí tengo la influencia, la capacidad de influenciar a gente millonaria que no podría influenciarlos de otra manera. He believed that whatever happened to him was good because it helped advance the gospel. Y Pablo creía que cualquier cosa que le ocurría a él iba a ser bueno porque iba a permitir el avance del evangelio. This was his primary mission. Y esta era su misión principal. Paul only saw the world through the gospel. Pablo solo veía el mundo a través de los ojos del evangelio. He was so focused on doing whatever he could to advance the gospel. Y Pablo estaba siempre concentrado. ¿Qué puedo hacer para que el evangelio avance? Being a prisoner is what was needed to be, was all for it. He was all for it. Sabía que él estar preso era necesario para que pueda incluso avanzar el evangelio. We see in the verse that he was in chains for Christ. Leemos en este verso que él había estado encadenado por Cristo. Like I said before, he was chained 24/7 to a guard with no privacy at all. Como les dije hace rato, él estaba encadenado 24 horas al día, toda la semana, a un guardia, sin privacidad. Can you imagine being in chain with me? Oh no, I don't want to. That's torture. Dice Tony que si estuviera encadenado a mí 24 horas al día sería tortura. Te lo pierdes tú. Okay, it's fine. Maybe Okay. early. Or No. Anthony. Oh, Anthony. So, but the Roman imperial guard didn't know that he was chained to Paul and was hearing every conversation he had visitors to Paul. Quiero que te pongas a pensar en algo. ¿Te imaginas al guardia que estaba encadenado a Pablo todo el tiempo? Tenía que escuchar todas las conversaciones que Pablo tenía. His Roman guard couldn't go, oh, I don't want to listen. He had to listen. He couldn't say, no, I don't want to listen to this. Si Pablo estaba predicando, el guardia no podía decir, yo no quiero escucharte, Pablo, me voy al baño. Tenía que estar ahí escuchando todo. You know, so he heard things like when Paul would tell somebody, you need to forgive your friend for what they did. And he would talk about forgiveness a lot. Ese guardia tenía que estar escuchando todo. Sí. Probablemente tenía que estar escuchando cuando Pablo le decía a algún amigo, tienes que perdonar como Cristo te ha perdonado. He would talk about Jesus. Cuando Pablo hablaba de Jesús. And these Roman guards, they were tired of him going, I got to listen to this thing again. Y probablemente el guardia decía, otra vez este hombre predicando y otra vez tengo que escucharle. They probably started being kind of like, I don't want to listen to this, but I'm stuck here anyway. Probablemente empezaron diciendo, yo no quiero escuchar a este hombre otra vez, pero tengo que hacerlo. But they kept on hearing about Jesus. Pero los guardias escuchaban y escuchaban y escuchaban sobre Jesús. Eventually, they started listening. Y en
un punto empezaron a prestar atención, because they were hearing every conversation he had with anybody. porque ellos escuchaban cada conversación que Pablo tenía. They were the Praetorian Guard. Era la guardia pretoriana. These were the same guards that guarded the Roman rulers. La guardia pretoriana era como una fuerza de élite que cuidaba a los gobernantes romanos. They saw Paul as a high valued prisoner. Probablemente veían a Pablo como un prisionero de mucho valor. Turn to 2 Timothy chapter 2. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 I'm going to read verses 8 through 10. y leeremos de los versos 8 al verso 10. These guards were chained to him more than he was chained to them, by the way. Quiero que sepas algo. Estos guardias estaban encadenados a Pablo más que Pablo estaba encadenados a ellos. Because you got to imagine, what were the conversations going on with these guards when they were not with Paul? Porque imagínate qué conversaciones tendrían estos guardias cuando no estaban con Pablo. They probably heard things like, what? Did you hear him talking about this guy Jesus that was crucified? Probablemente entre los guardias conversaban y decían, oye, ¿le has escuchado a este hombre Pablo hablar de Jesucristo, de su crucifixión? And he didn't complain? Y que ese Cristo nunca se quejó, He said that this Jesus didn't fight? y que Cristo nunca peleó, That he went up there willingly? que fue a la cruz voluntariamente. And they probably said, yeah, I heard it from some of the guys in Jerusalem. They told me when they crucified him, he was just like a lamb going to the slaughter. Y que este hombre en Jerusalén, tengo amigos que lo vieron, que parecía que cuando lo iban a matar, él iba callado como una oveja yendo al matadero. Remember, this is what they heard. Y esto es lo que ellos escucharon. They probably confirmed it with their friends in Jerusalem. Probablemente lo confirmaron con sus amigos en Jerusalén. 2 Timothy 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David, according to my gospel, for which I suffer hardship, even to the point of being imprisoned as a criminal. But the word of God is not imprisoned. Therefore I endure everything for the sake of the elect, so that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Segunda de Timoteo 2:8 dice esto: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ellos la gloria eterna. Because we learn in Timothy verses why Paul does what he does. En Timoteo entonces nosotros sabemos por qué Pablo hace lo que hace. Yeah, and he endures anything for that cause. Y Pablo soporta todo lo que tiene que soportar por esa causa que él tiene delante. And who he was doing it for. Y él nos dice por quién lo está haciendo. He was doing it for the elect, not all mankind. Él dice, yo estoy soportando todo esto por los elegidos, no por todos. He wants them to be saved. Él quiere que ellos sean salvos. I believe as quickly as possible. Y yo creo que lo más pronto posible. Now, the question about the elect is not if they're going to be saved, but when they will be saved. La pregunta sobre los que son elegidos por Dios no es si van a ser salvados o no van a ser salvados. Esa no es la pregunta. La pregunta es cuándo van a recibir salvación. Because the quicker you're saved, the more you'll be able to endure this world. Porque mientras más pronto seas salvado, entonces más vas a poder soportar este mundo tan malo. So, continuing our study here in Philippians, Continuando con nuestro estudio aquí en Filipenses, go back to Philippians chapter 1. vamos a Filipenses capítulo 1, Because as people came to see Paul while in prison, he said, porque había personas que venían a ver a Pablo. most of the brothers and sisters have become more confident in the Lord and dare to speak the word of God more fearlessly. Dice que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de las prisiones, tienen más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Notice the byproduct of this. Mira cuál es el resultado de esto. As a result of Paul's confinement, the believers were being made strong in the faith. Gracias al encarcelamiento de Pablo, los creyentes ahora eran más fuertes en su fe. Their faith was not weakened, but strengthened as a result of his imprisonment. El que Pablo esté preso no hacía que su fe sea más débil, sino al contrario, que sea más fuerte.
The people became fearless and preached the gospel openly. La gente se convirtió muy corajuda, sin temor para predicar el evangelio. But there were some in verse 15, we read in Philippians chapter 1, Y hay algo en el verso 15 de Filipenses capítulo 1, verso 15. some preached Christ out of envy and rivalry. Dice que algunas personas predican a Cristo por envidia y por rivalidad. Sadly, there are some today who do this even here in Camarca. Lamentablemente, hasta el día de hoy hay personas que predican a Cristo por envidia o rivalidad, incluso aquí en Cajamarca. They are, for some reason, feel a need to attack our church because we get attacked. Hay personas que sienten que tienen que atacar nuestra iglesia y de hecho hemos sido atacados en algún momento. And I get attacked Tony ha sido atacado, for no reason at all. a veces sin ninguna razón. Some didn't like our success, which is a blessing from God. Algunos no les gusta que esta iglesia crezca o que sea una iglesia exitosa, pero eso es la bendición de Dios. One firm belief we have here Una de las creencias firmes que tenemos aquí is whose church this is es que sabemos de quién es esta iglesia and who this church belongs to. y sabemos a quién le pertenece esta This iglesia. church is Jesus' church and belongs to him. Esta iglesia es de Cristo y le pertenece a Cristo. He said, I will build my church. Y creemos lo que dice el libro de Hechos, donde dice, y yo edificaré mi iglesia. Everything here that happens by the grace of God. Y todo lo que ocurre aquí ocurre por la gracia de Dios. That's why we call it Grace Church. Y es por eso que nosotros nos hacemos llamar Iglesia Gracia. So the thing is, churches will get attacked that are doing the right job. Cuando una iglesia está haciendo lo correcto, también va a ser atacada. So let's go further on. Vamos a avanzar It's entonces. not all bad news. There's some good news here. No todo es malo, hay cosas buenas también. Then Paul says this, Luego Pablo dice esto. but others do so out of good will. Dice también otros predican a Cristo de buena voluntad. These churches I want to find in Cajamarca and work together with them Nosotros queremos encontrar esas iglesias en Cajamarca y trabajar juntos to advance the gospel here in Cajamarca. para que el evangelio pueda avanzar aquí en Cajamarca. I have a desire, someone say a dream, a vision, whatever, Yo tengo un sueño, un deseo, un anhelo, dice Tony, that in Easter in the future, que en el futuro that auditorium over there este local de aquí al costado, will be filled with Christians from all kinds of different churches here. este local, el Capagnián, va a ser lleno de cristianos de diferentes iglesias To celebrate Easter. para poder celebrar la Semana Santa. Wouldn't that be incredible? ¿No crees que sería genial que los cristianos nos unamos a celebrar Semana Santa? But always remember, nothing's impossible with God. Recuerden que nada es imposible para Dios. But that's my desire Ese es mi deseo, dice Tony, because there are many things we can do as churches together. porque hay muchas cosas que podríamos hacer si las iglesias nos unimos. There's surrounding communities here that really need to hear the gospel. Y hay muchas comunidades alrededor que necesitan escuchar el Evangelio. He says that those who preach the gospel out of goodwill do it out of love in verse 16. Dice que hay algunos, en el verso 16, que predican por amor. We should always be doing everything out of love. Nosotros deberíamos hacer todo con la premisa del amor, siempre con ese motor del amor. Not my notes, but do you know what biblical love is? ¿Ustedes saben lo que es el amor bíblico? You ever hear the Greek word agape? ¿Han escuchado esta palabra en griego que es la palabra agape? This is to love unconditionally. In other words, you have no conditions. El amor ágape es un amor que no pone condiciones. Like I love some people here in the church, like Charlie, even though he's ugly. I'm gonna twist that, don't worry. Y por ejemplo dice, Charlie me quiere a mí a pesar de todo lo que soy. He's ugly. Y a pesar de todo lo que él es. I don't know why the girls like him, but he's ugly. Pero nos amamos a pesar de. But the thing is, we preach the gospel out of love, Nosotros predicamos el Evangelio con la divisa, con la bandera del amor. not out of competition. No lo predicamos por competencia, por rivalidad. Our goal as a church is to find the elect and bring them to the knowledge of the gospel. Nuestro objetivo es encontrar a los que son elegidos por Dios y acercarlos al Evangelio. Paul goes on further to say in verse 16 that he was appointed for the defense of the gospel. Pablo va más allá. Pablo dice que él ha sido elegido para la defensa del Evangelio.
You have a different set of words there. En español dice un poco diferente. Let me read that word or find that word because I didn't put it in my notes there. Déjenme buscar la palabra exacta. Dice, But it's the Greek word of appointed. en español says designed. Yeah, put here is what you have in the English. And what do you have in verse 16? Put here for the defense of the gospel. Dice que he sido designado para el avance del Evangelio. I think it's more important we understand the word appointed. Yo creo que es importante entender esto, ser alguien designado. Because presidents of countries Por ejemplo, los presidentes en los países, appoint people for certain offices, don't they? para algunos cargos es simplemente algo que el presidente te designa, te nombra. So the thing is that Paul believes that God appointed him to be in jail so he could advance the gospel. Y entonces escucha lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, Dios a mí me ha designado el estar preso para que el evangelio avance. He was appointed for the defense of the gospel. Y él ha sido designado para la defensa del evangelio. I have here, he is inferring that God appointed him to defend the gospel. Dice que él siente que Dios lo ha designado, señalado para defender el evangelio. We call people who do this apologists. ¿Saben algo? Una persona que defiende la fe y que defiende el evangelio tiene un nombre, le llamamos apologista. Paul saw himself as an apologist and an ambassador. Pablo se veía a sí mismo, decía, yo soy un defensor del evangelio, yo soy un apologista, yo soy un embajador. Again, ambassadors get appointed. Porque ustedes saben que el cargo de embajador es un cargo de confianza, nadie postula eso, simplemente te señalan. Turn to Ephesians 6:19. Vamos a Efesios 6:19. I believe that Paul was the first ambassador for the gospel. Yo creo que Pablo fue el primer embajador del evangelio. It says in verse 19 here in Ephesians chapter 6, Y dice, Efesios capítulo 6, verso 19, dice así. pray also for me that whenever I open my mouth, words may be given to me, so that I will fearlessly make known the mysteries of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Efesios capítulo 6, verso 19 dice así. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. What is the job of an ambassador? ¿Cuál es el trabajo de un embajador? ¿Saben? His job is to represent the needs of the country that he's been sent by. El trabajo de un embajador es representar al país a donde él lo han mandado. And then on top of that, his job is to reconcile his country with the country he's in. Y sobre todo es que las relaciones siempre sean buenas entre el país al que le han mandado y su país. But we learn also Paul is not the only ambassador. Y hemos aprendido también que Pablo no es el único embajador. We who are the elect are also ambassadors. Nosotros como elegidos también somos embajadores. Turn to 2 Corinthians 5:20. Vamos a 2 de Corintios 5:20. Every single Christian has been appointed to be an ambassador for Christ. Cada cristiano ha sido señalado, designado como embajador de Cristo. So we are either a good ambassador or a bad ambassador. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Estás siendo un buen embajador o estás siendo un mal embajador? Which are you? ¿Cuál eres tú? It says here in 2 Corinthians 5:20, 2 de Corintios 5:20 dice así. therefore we are ambassadors of Christ, as though God were making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. You're an ambassador. Tú eres un embajador. Ambassador Charlie, Ambassador Early, Ambassador, all of you, Carla, Ambassador. Estoy frente a la embajadora Carla, frente al embajador Charlie, frente al embajador Early, a la embajadora Talía. I don't know about Charlie. No sé si Charlie Is he a good ambassador? es un buen embajador.
I love picking on him. Yo lo amo a Charlie, dice Tony, por eso lo puedo vacilar un I poquito. love him like a son. Lo amo como a un hijo, dice. Se Sometimes I wish parece. I could spank him like a son, father. Y a veces también le voy a dar su tastasis. But I'm afraid he might beat me up. Ahora Charlie es grande, también te puede dar tu tastaza. But the thing is, we are all ambassadors. Todos somos embajadores. So let's go on verse 17 in Philippians 1. Vamos entonces al verso 17, Filipenses 1, verso 17. We're going to learn about some bad ambassadors. Vamos a aprender de algunas personas que son malos embajadores. There are those, he said in verse 17, that some preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. Proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Those who do this want to see Paul defeated and demoralized. Había personas que querían ver a Pablo acabado, desmoralizado, vencido. They want to be recognized as someone who is as deserving as Paul in his success in preaching the gospel. Entonces ellos no querían ver a Pablo ni ver el éxito en su ministerio. They wanted the same recognition that Paul had. Estos hombres eran envidiosos, querían que los reconocieran así como todos reconocían a Pablo. They believed they deserved that recognition. De hecho, algunos decían, no, Pablo no se lo merece, yo sí me lo merezco. And they were pointing out, oh, Paul's in prison. What did he do wrong? Y algunos todavía decían, miren, Pablo está preso, algo malo debe haber hecho. Because at this time, Paul had planted about a half dozen churches. En este punto, Pablo ya había sembrado más de 12 iglesias. Because remember I told you the Philippian church was like 12 years old when Paul sent this letter to them. Cuando Pablo les manda esta carta a los filipenses, ya habían pasado más de 10 años desde que él había sembrado esta iglesia. Now we are a little over 4 years old, I believe, or 5 years. Nosotros somos una iglesia todavía que tiene 4 o 5 años, So we got a little more way to go. así que todavía tenemos un buen camino por recorrer. You know, in their envy and selfish ambition, they were more concerned about their success than the gospel. Y estas personas, los enemigos de Pablo, estaban más preocupados en su propio éxito que en el éxito del evangelio. We see this a lot with the prosperity gospel churches. ¿Saben dónde vemos esto? En las iglesias de la prosperidad. Now, some of you may wonder why I speak a lot about the prosperity gospel churches. Yo sé que algunos de ustedes siempre se estarán preguntando, siempre ustedes hablan de las iglesias de la prosperidad. Because they have a tendency to create false hope within people. ¿Saben algo? Siempre decimos esto porque es peligroso. Tienen la tendencia de crear falsas esperanzas en la mente de las personas, Which is very damaging to your faith. lo cual es bastante nocivo, deleterio, peligroso para la fe de una persona. But going on, these people in the past here with Paul, they were actually saying things about Paul's imprisonment as discipline from the Lord for some sin. Algunos, incluso atrevidos y osados, decían que las prisiones de Pablo era porque Pablo había pecado probablemente. Again, the book of Job, for some of you who've never read it, Y lo voy a repetir una vez más, aquellos que no conocen el libro de Job, when he lost everything cuando Job pierde todo lo que tenía, except his wife, excepto su esposa, who told him to curse God and die, la misma esposa que le digo, oye Job, ya muérete, ya maldice a tu Dios y muérete. but his friends said, what did you do wrong that you lost all this stuff? Pero cuando tú estudias la historia de Job, Job tenía unos amigos, pero estos amigos eran raros. Los amigos le decían, oye Job, ¿qué habrás hecho para que Dios te castigue? Because there was a point being made by God to Satan. Y se traguen. There was a point that God was making to Satan. Pero no sabían que había un plan, que Dios había hecho ese plan y que incluso Satanás estaba involucrado. He knew Job was a faithful man, God did. Dios sabía que Job era un hombre fiel. Because you know what he says? Porque ¿sabes lo que dice? He says, though he slay me, I will still trust him. Job dice, así lo pierda todo, voy a seguir confiando en el Señor. So the thing is that life as a Christian, there's times it's not going to be easy. El punto es la vida como cristianos va a tener momentos en que la vida no va a ser fácil. But let me say it, I've said it many times, you're not alone. Pero voy a decirlo una vez más, lo que siempre he repetido, no estás solo. God is with you. Dios está contigo. The church is with you. La iglesia está contigo. You know, they were just trying to make things more difficult for Paul. Estos hombres estaban tratando de hacer las cosas más difíciles para Pablo. There have been some that have tried to do that to me, but not on the scale of what happened to Paul.
Dice Tony, yo también he tenido enemigos, pero ninguno de ellos tan fuertes o tan malos como los enemigos que tuvo Pablo. If any pastors are listening to this, you will be attacked. Y si hay algún pastor aquí escuchando, te quiero asegurar algo, vas a ser atacado. We have to learn as pastors to put on our armor. Así que como pastores también tenemos que ponernos la armadura. That's talked about in Ephesians chapter 6. Esa armadura de la cual habla Efesios capítulo 6. Because we're a target. Porque nosotros somos el blanco de muchos. Because how many churches have been destroyed by pastors that have done sinful things? Porque cuántas iglesias han sido destruidas por pastores que han hecho cosas pecaminosas. So I believe, again, I said all pastors go through this. Y yo creo que todo pastor pasa por esto. Paul was unbroken and unashamed what was going on in his life. Pablo era un hombre inquebrantable, sin vergüenza de todo lo que ocurría en su vida. He said it as a result of this situation in verse 18 of Philippians 1. Y él dice en el verso 18, como resultado de toda esta situación, What then? Only that in every way, whether it's in pretense or in truth, Christ is proclaimed. In this I rejoice. Yes, I will continue to rejoice. mira lo que dice Pablo, ¿y entonces qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. He was rejoicing in the fact that the gospel was being proclaimed. Él se regocijaba, se alegraba de que al final de todo el evangelio estaba siendo proclamado. All he was concerned about is that the gospel was being preached. Todo lo que a él le preocupaba era que el evangelio sea predicado. He didn't care what the motivation was, but the gospel was being proclaimed. A él no le importaba si los hombres malos tenían malas intenciones, malas motivaciones, con tal que prediquen el evangelio. Paul was rooted in the belief that by any means the gospel needs to be proclaimed no matter who was preaching it. Pablo estaba bastante convencido, enraizado de que no importa cómo, lo importante es que el evangelio sea predicado. He was totally unashamed by the proclamation of the gospel. Y él estaba totalmente libre de vergüenza en cuanto a la proclamación del evangelio. It's not in the notes, ¿Ok? but there's a famous picture Hay una imagen, una pintura muy famosa, where 7 men are kneeling in their orange jumpsuits. donde hay 7 hombres kneeling on their knees, que están arrodillados con, con unos trajes. There are men in black outfits with masks on with swords or machetes. Y hay hombres también con espadas y máscaras negras, These were Islamists que son islamistas, Muslims. musulmanes, that said it very simply. y que decían solamente esto: If you deny Christ, you can live. si tú niegas a Cristo, tú vas a vivir. But if you don't, you will die. Pero si tú no niegas a Cristo, te vamos a matar. Not one got up. Y ni uno de ellos negó a Cristo. This is the type of faith that moves mountains. Y este es el tipo de fe que mueve montañas. This is the type of faith that will help you endure anything. Este es el tipo de fe que te va a ayudar a soportar cualquier cosa. They knew they were going to a better place. Estos hombres que sacrificaron sus vidas sabían que irían a un mejor lugar. Paul was unbroken, unashamed of what was going on in his life. Pablo era inquebrantable. Pablo no tenía vergüenza a pesar de todo lo que estaba pasando en su vida. He was rejoicing the fact that the gospel was being proclaimed. Pablo se alegraba por el simple hecho de que el evangelio estaba siendo proclamado. All he was concerned about is that the gospel was being preached. Porque él decía, todo lo que a mí me preocupa es que el evangelio sea proclamado. Like I said before, Paul was rooted in the belief that by any means the gospel needs to be proclaimed no matter who was preaching it. Y entonces Pablo decía, no importa quién esté predicando, lo importante es que se predique. He was totally unashamed of the proclamation of the gospel. Y Pablo era completamente libre de vergüenza en la proclamación del evangelio. In verse 19, Paul acknowledges the Philippians for their prayers concerning the situation. Pablo en el verso 19 del capítulo 1 de Filipenses felicita, reconoce a los filipenses por sus oraciones. He knows about the power of prayer. Él sabe cuál es el poder de la oración. He recognizes the work of the Holy Spirit helping in this Y situation. también Pablo reconoce el poder del Espíritu Santo ayudando en cada una de las circunstancias. He knew it was their prayers and the Holy Spirit who was strengthening him. Y él sabía que eran las oraciones de los creyentes también lo que le fortalecía. He said, as a result, this will turn out for my deliverance. Y Pablo les dice, gracias a sus oraciones, esto va a terminar en mi liberación. The word deliverance can be translated salvation. La palabra liberación puede ser traducida también como salvación.
What does Paul mean by my deliverance? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto de que mi salvación? When we read further down, we learn that Paul was seeing his deliverance as that as mission on this earth was done. Lo que vamos a ver después es que Pablo veía esto de la liberación como cuando su misión haya sido completada. I'm going to go back, it's not in the notes, about when I had cancer. Quiero darles un ejemplo. Dice, cuando Tony tenía cáncer, I asked God, I said, is my work done here? y yo le pregunté a Dios, Dios, tengo cáncer, ¿ya terminó mi trabajo aquí? Do you have something more for me? No more to do for me? ¿O tú tienes algo más que quieres que yo haga? This was about 15 years ago. Esto pasó hace 15 años. Well, obviously, he wasn't done with me here on this earth. Obviamente Dios tenía más cosas que quería que yo haga. But it's only a natural thing to think when you're in a dire situation, a life and death situation. Así que es muy natural cuando tú estás en una situación de mucho riesgo, preguntarle al Señor y decir, Señor, de repente hasta aquí nada más. But there was kind of hope in his heart that his deliverance was from that jail and go back to the Philippians. Y entonces él estaba con mucha esperanza de que todo esto, incluso su situación de la cárcel, iba a tener un impacto en los filipenses. This was Paul's second imprisonment, but was released after 2 years. Pablo está hablando aquí desde su segunda prisión y curiosamente después de un tiempo fue liberado. But when he was there, he thought he was going to die. Pero cuando Pablo estaba allí, él pensó que iba a morir And he was preparing himself mentally. y se estaba preparando mentalmente ya. But you know what? He recognized that the Holy Spirit was working in him and the prayers of the believers were also working. Y también Pablo reconocía, por ejemplo, que las oraciones de los creyentes estaban trabajando en él, reconocía que Dios estaba haciendo algo en él. I challenge you, when you're going through hard times and struggles, talk to other Christians and ask them to pray for you. Yo te desafío, te quiero lanzar este desafío. Cuando estés pasando por situaciones adversas, habla con otros creyentes para que también oren por ti. I love the story when the people of God were getting ready to go into the Holy Land, into Israel. A mí me encanta la historia cuando el pueblo de Dios va a Israel. God told Moses, as long as your arms are up like this, you will be winning the battles. ¿Se acuerdan cuando los israelitas ya estaban por entrar a la tierra prometida y estaban en una batalla campal? Y Dios le dice, cuando tú tengas tus manos, Moisés, así abiertas y levantadas, So he says, once your arms fall down, you'll be losing the battle. cuando tus manos estén levantadas, Moisés, el pueblo de Israel ganará. Pero si tú bajas los brazos, el pueblo va a perder. When you go home today, Así que cuando vayas a casa el día de hoy, see how long you can hold your arm up. inténtalo, a ver cuánto tiempo puedes tener tus manos levantadas. Battles lasted for many hours. Las batallas en la antigüedad duraban por muchas horas. So what did Moses do? ¿Y qué es lo que hacía Moisés? He had 2 men come. One of them was named Hur, and the other was named, I believe, I don't know who the other name, what person was. But one held one arm up, and the other held the other arm up. Entonces Moisés, sabiendo que no podía tener sus manos levantadas todo el tiempo, lo que hizo fue llamar a 2 hombres. Uno de ellos se llamaba Ur, para que le pudieran sostener sus brazos. Then it's just like when people are praying for you, they're holding your arms up. Cuando una persona ora por ti, es como si esa persona estuviera levantando tus brazos. You can hold your arms up forever if you got 2 people, one on each side of you, holding them up. Si tú tienes a 2 personas que pueden levantarte los brazos, vas a poder soportar mucho. You can even take a nap if you need to, as long as your arms are up. Incluso te puedes quedar dormido y las otras personas van a estar levantando tus brazos. But Paul thanked the Philippians for their prayers. Así que Pablo les agradece a los filipenses por levantarle los brazos por sus oraciones. During this time, he wrote the letters we call the prison epistles. There's 5 different letters. Y en este tiempo hay 5 cartas que se les llaman las cartas desde la prisión que Pablo pudo escribir. Ephesians, Galatians, 1st and 2nd Thessalonians. Son las cartas de Efesios, de Gálatas, de Primera y Segunda de Tesalonicenses. But he would be imprisoned for the 3rd time, the last time, and legend tells us he was beheaded during this imprisonment. Cuando Pablo cae preso en tercera vez, cuenta la leyenda que esa fue la última vez y lo decapitaron, le cortaron la cabeza. I want you to think about that. Quiero que pienses en eso. What happened when Paul was being beheaded? ¿Qué ocurrió cuando Pablo fue decapitado? Do you think Paul was fighting them? ¿Tú crees que Pablo estaba peleando contra los guardias? Do you think Paul was hollering certain words at them?
¿Tú crees que Pablo estaba gritando, guardando resentimiento, diciéndole malas palabras a los guardias? Or do you think he followed his Savior ¿O tú crees que él confió en su Salvador? and looked at them and said, I know you don't know what you're doing, but that's all right, I forgive you? ¿O crees que Pablo les dijo, yo sé que ustedes no saben lo que hacen, pero los perdono igual? There was many in the Praetorian Guards that became Christians as a result of Paul. Como resultado de Pablo estar preso, muchos de los guardias pretorianos conocieron a Cristo. They saw his strength and they saw his bravery. Vieron la valentía de Pablo, vieron la fuerza de Pablo. So Nero was emperor at that time. En estas épocas, el emperador de Roma era Nerón. He was emperor during Paul's first Roman imprisonment Y Nerón era el emperador cuando Pablo cae preso la primera vez. and the second Roman imprisonment. Nero was getting crazy during this time. Y durante su segundo encarcelamiento, Nerón ya estaba volviéndose loco. Because you remember what happened during this time? ¿Saben lo que ocurrió durante este tiempo? The burning of Rome. Es el famoso incendio de Roma. The legend says that Nero blamed the Christians for it. Cuenta la leyenda que el emperador Nerón culpó a los cristianos de incendiar Roma. That was probably why he had Paul put to death. Y probablemente esa fue una de las razones por la cual mató a Pablo. But in 3 short years after his death, Paul's death, Jerusalem and temple would be destroyed by General Titus. Cuando Pablo muere, 3 años después, Jerusalén fue completamente arrasada y destruida por el general Tito en el año 70. This was the same it's the same General Titus who became emperor 3 years later. Y este general Tito que destruyó, fulminó Israel, y Jerusalén se volvió emperador. Paul loved Israel. Pablo amaba a Israel. I just kind of think that this is just speculation, that his heart would have been broken seeing Jerusalem destroyed by Titus. Y yo voy a especular un poco, dice Tony. Yo creo que hubiera sido descorazonador para Pablo ver la famosa ciudad de Jerusalén destruida. Because when the temple and the walls of Jerusalem were destroyed, it was taken to the very ground. Porque cuando destruyeron Jerusalén, dice que no quedó piedra sobre piedra, dejaron simplemente terreno nada más. The only thing that was left was called the Western Wall. Solamente quedó una pared que se llamaba la pared del oeste. That's where you see all the Jews today go to pray. Y es esa pared donde van hoy por hoy los judíos a orar, lo que le llaman el muro de las lamentaciones. For some reason, when I was in Israel and I was going to this wall, Tony dice que viajó una vez a Israel y fue a ver el muro de las lamentaciones. I guess because I was wearing all black, Y como Tony estaba usando ropa negra, kind of like 2 guys here today, like Early and Stewart, all wearing black. como ahorita que Stuart y Early han venido de negro hoy día, And I had my yarmulke on. y él tenía su gorrito aquí. These group of guys came to me and got, Rabbi. I went, no, I'm not a rabbi, but I am a pastor, I'm a Christian. They went like, okay, talk to you later, basically. Y Tony estaba, dice, en Israel, en Jerusalén, en el muro de las lamentaciones, y se había puesto su gorrito, se había puesto ropa negra, y algunas personas se le acercaban y decían, rabí, rabí. Y Tony decía, no, yo no soy rabino, yo soy cristiano, pastor cristiano. Y la gente le decía, bueno, entonces no hablo contigo. But, the thing is that it was interesting that happened because I don't know why they thought I was a rabbi. Entonces dice Tony que él no sabía por qué la gente se le acercaba. But I guess I am technically a rabbi because Paul was a rabbi, but he was also a Christian pastor. Okay. Rabbi means teacher, basically. Rabino significa maestro, básicamente. So, Paul, I think, would have been heartbroken to see the walls and the temple destroyed and taken down because he loved Israel. Entonces hubiera sido muy triste, descorazonador, entristecedor para Pablo ver Jerusalén destruida, porque él amaba a Jerusalén. He knew it was going to happen Él sabía que eso iba a ocurrir, because his friend Luke wrote of the prophecy of Jerusalem and the temple being destroyed in 70 AD. e incluso uno de sus amigos cercanos, Lucas, había escrito sobre eso también, que iba a pasar. As I said, Paul was released eventually, but while under house arrest, he believed this could be the end, could be his end. Entonces, de esta prisión Pablo iba a ser liberado por un tiempo de su arresto domiciliario, pero él
creía que iba a ser el final. You know, he was what we call a POW, Explain that. prisoner of war. Entonces Pablo era como que un prisionero de guerra. He was a true prisoner of war between God and Satan. Entonces Pablo era una especie de prisionero de guerra, en esa guerra que está luchando siempre Dios y Satanás. Just like the guy in the movie. Así como el hombre del tráiler de la película que vimos. But Paul at that time had prayers and the Holy Spirit strengthening him. Pero Pablo no estaba solo, Pablo tenía las oraciones de la iglesia, Pablo tenía el Espíritu Santo que le podía fortalecer, energizar. But in verse 20, we see the beginning of his expectant belief of death. En el verso 20 vemos que Pablo ya está esperando su muerte. He says, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. He says here he's ready to die for the gospel. Básicamente Pablo está diciendo que él está listo para morir por el Evangelio. But he said he would be confident that he would have courage to face death unashamed. Y él dice que tengo la confianza para poder enfrentar a la muerte sin vergüenza ninguna. Just like the 7 men, the 7 Christians who were killed by the Muslims. Así como estos hombres que fueron asesinados por los musulmanes. He wanted Christ to be always exalted in his willingness to proclaim the gospel boldly. Entonces él quería proclamar el Evangelio con mucha valentía. Turn to Romans 1, verse 16. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 16. Paul wrote this about 3 or 4 years before he was in the prison. Not in Philippi, but in Rome. Y esto lo escribió Pablo unos 5 años antes aproximadamente. He says, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and then to the Gentile. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Paul and Peter knew what Old Testament scriptures proclaimed about those who put their faith in God. Pablo y Pedro sabían qué ocurría a aquellos que habían puesto su fe en Dios. Now, if you're taking notes, you want to write down Isaiah 28:16. Si te gusta tomar notas, quiero que anotes Isaías 28:16. Because Paul's going to quote it 2 times, and Peter's going to quote it once. Porque Pablo lo cita 2 veces y luego Pedro lo cita una vez. It says, Dice así, as is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whoever believes in him will not be put to shame. dice así el verso de Isaías, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Peter himself also references this scripture passage. Y Pedro también se refiere a este pasaje de la Escritura. Turn to 1 Peter 2, verse 6. Vamos a Primera de Pedro 2:6. 1 Peter 2, verse 6. Primera de Pedro capítulo 2 verso 6. Peter says it this way. Pedro lo dice de esta manera. For this is found in Scripture, Porque esto se encuentra en la Escritura. I lay in Zion a chosen stone, a precious cornerstone, and the one who believes in him will never be put to shame. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Who do you think the hymn is that Isaiah was talking about? ¿De quién crees que estaba hablando Isaías, Pedro y Pablo? Who do you think that is? ¿De quién crees que hablaba? The hymn was Messiah. Él es el Mesías. In the Greek, Christ. En griego, el Cristo. So, who do you now turn to Romans 10, verse 11? Vamos a Romanos 10, verso 11. Paul repeats the same verse, but with the emphasis of not being ashamed for believing in Christ. Pablo repite otra vez el verso con el énfasis en que no vas a ser avergonzado por Cristo. Paul only quotes the second half of this verse. Pablo cita solamente la segunda parte de este verso. For the scripture says, Porque la everyone who escritura, believes in him will not be put to shame. pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado.
Paul's telling us we have no reason to be ashamed of the gospel. Pablo nos está diciendo que no hay razón por la cual debemos estar He avergonzados wants del us to be Evangelio. bold in presenting the gospel. Pablo quiere que seamos valientes al momento de presentar el Evangelio. We're going to conclude this now. Vamos a cerrar este estudio por esta mañana. I want you to realize that nothing can break you if you trust Christ. Y lo que quiero decirte es que nada puede quebrantarte si tú confías en Cristo. You will be unbroken. Vas a ser inquebrantable. Nothing can break you when you trust Christ. Cuando tú crees en Cristo y confías en Cristo, nada puede derribarte. And when you're living for Christ and proclaiming the gospel, you need not be ashamed of anything. Y cuando tú compartes el Evangelio, no necesitas tener vergüenza de nada. With our salvation comes the Spirit, Holy Spirit, or the Spirit of Christ to strengthen us. Porque es el Espíritu de Cristo quien nos fortalece. Again, you're not alone. Y una vez más, quiero decirte algo, no estás solo. Church, you have the Holy Spirit. Iglesia, tú tienes el Espíritu Santo. Every single one of you do. Cada uno de ustedes lo tiene. He will strengthen you. Y Él te va a fortalecer. He will make you strong. Él te va a hacer fuerte. The battle belongs to the Lord, the Bible La says. batalla le pertenece al Señor, dice la Biblia. Turn to Philippians 4:13. Vamos a Filipenses 4:13. This is where the truth lies. Aquí es donde descansa la verdad. Philippians 4:13 again is a memory verse. Filipenses 4:13 es un verso de memoria ya. Just don't misuse it No lo uses de mala manera. or take it out of context. No lo saques de contexto. Remember, Paul's writing this from a jail cell, chained to a Roman guard. Recuerda que Pablo está escribiendo esto desde la cárcel encadenado a un guardia romano. It says, very simply, Y dice así, I can do all things through Christ who strengthens me. yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo quien me fortalece. Church, say it with Luis. Díganlo conmigo, por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Church, say it with Luis. 1, 2, 3. One more time. Una vez más. 1, 2, 3. Remember that verse. Acuérdate de ese verso. When you're going through struggles or problems, Cuando vayas por problemas y por dificultades, the Holy Spirit's there to strengthen you. el Espíritu Santo está ahí para fortalecerte. The all things here has to do with spiritual things. Este verso tiene que ver con cosas espirituales. And spiritual things are families that are together. Y estas cosas espirituales son las que ayudan. Spiritual things are this church. Cosas espirituales en esta iglesia. Paul was saying that when he mentioned the Spirit helping him, while he was in jail. Y Pablo está diciendo que incluso el Espíritu Santo le estaba ayudando cuando él estaba en la cárcel. It was providential that Paul was in prison at this time. Say that again, please. It is providential that Paul was in prison at this time. Y el que Pablo puede estar en prisiones en este tiempo era providencial. Paul was a very active person who didn't just sit around, but was always on the move. Pablo era una persona muy activa, nunca le gustaba estar quieto, siempre estaba moviéndose de un lugar para otro. Paul was probably very similar to President Trump. Pablo se parecía mucho al presidente Trump. President Trump, as old as he is, sleeps only 4 or 5 hours a day. Presidente Trump, siendo un hombre tan viejo, dice que él solamente duerme 4 o 5 horas al día. And he's always on the move. Siempre está moviéndose. Now, it's probably genetics, Probablemente es genética you know, and Paul probably had the same genetics too. y probablemente Pablo también tenía la misma genética. I just believe that Paul was always moving, always doing whatever he can to present the gospel. He wasn't sitting down for a moment. Yo creo que Pablo siempre estaba activo, siempre estaba moviéndose, casi nunca se sentaba. And God probably said, Paul, it's time for you to take a little rest. Y creo que Dios le decía, ¿sabes qué, Pablo? Tienes que descansar un poquito. And I want you to write some letters. Y quiero que escribas unas cartas. So the 2 years he was in prison in Rome, Así que los 2 años que Pablo estuvo preso en Roma, is when he wrote what was called the prison epistles. es allí donde él escribió las famosas cartas desde la prisión. He probably wrote more during that time period than the others that he wrote. Así que pudo él hacer más de las cosas que cuando él no estaba preso. So, because sometimes God puts us on sabbatical so we can recharge. A veces Dios nos va a poner en años sabáticos, nos va a poner en descanso para que podamos recargar baterías. You know, I kind of went through the same experience. Yo también he experimentado algo parecido, dice Tony. The church I went to before I came here, La iglesia a la que fui antes de que llegue aquí a Gracia, when I first came to that church, I
volunteered to work, to serve. Cuando Tony fue a esa iglesia, fue como voluntario para servir And they said, have you been here 6 months? y le dijeron, ¿has estado aquí 6 meses? I go, no, not yet. Y le dijeron, no, todavía no cumplo los 6 meses. So I waited to 6 months. Y le dijeron, tienes que esperar 6 meses. I went to go serve, and they had no problem me serving. Y él quería servir, no tenía ningún problema con que sirviera. Within 2 days, Pero en 2 días, someone came to the church, and the pastor said, you know, Tony is doing this and that, and making some accusations against me. entonces hubo personas que le dijeron, mira, Tony hace esto, 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 y lo acusaron a Tony. They were false accusations. Y eran acusaciones falsas. So they came to me and said, Tony, we want you to sit back and not do anything right now. Y entonces los líderes le dijeron, ¿sabes qué, Tony? Queremos que te sientes, no queremos que enseñes ya. And I was saying, can I at least wipe the tables off in the cafeteria? They said, no. Y Tony le dice, pero al menos puedo limpiar las sillas, las mesas. Y ellos dijeron, no, Tony. You have to remember, every church I went to, I always served in some capacity. Y recuérdense esto, cada vez que Tony iba a una iglesia siempre le gustaba servir de alguna manera. It was mostly by teaching. La mayoría de las veces enseñando. I love serving. A Tony le encanta servir. And it was kind of like, I can't even go wipe the tables off. No. Y Tony estaba triste porque decía, ni siquiera puedo limpiar las mesas. So I went to one of the assistant pastors at that time, who's now the pastor of the church, and I said, why can't I do something? He kind of looked at me and said, Tony, take a sabbatical. God wants you to rest right now. Y dice que Tony se acercó a uno de los pastores y le dijo, pero ¿por qué ni siquiera me permiten limpiar? Y el pastor le dijo, Tony, tómalo como un descanso, como un tiempo sabático. Now I've been a Christian for 30 years at this time. Y Tony ya era cristiano por 30 años. And I started serving about 6 or 9 months after I got saved. Y Tony ni bien se convirtió, pocos meses después Tony empezó a servir. I was an enforcer in children's church. Siempre estaba ayudando con los niños. I used to go around when the kids get all excited, I'd grab them, I'd hold them down in his chairs. Siempre con los niños que estaban inquietos, Tony ayudaba allí. But like I said, I was always used to serving in the church. Entonces Tony siempre servía en la iglesia. And it was kind of hard for me to accept the fact that I couldn't do nothing in this church right now. Y entonces dice que a Tony le dolió mucho que alguien le diga, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer nada. But eventually the person who made the charge was gone. You know, they never were around that long, probably about a month after they said these things about me. Y gracias a Dios, las personas que dijeron cosas de Tony se fueron. So sometimes God puts us on sabbatical so we can recharge and do things we wouldn't normally do because we were too busy. A veces Dios nos va a poner en tiempos de descanso para recargar baterías. A veces estamos muy ocupados. Don't get too busy for God. Nunca te mantengas demasiado ocupado por Dios. Because I spent a lot of time reading my Bible and getting into the Word and studying during that time period. Porque siempre va a ser más importante leer la Biblia, pasar tiempo con Dios, tener tiempo con Dios. So turn to Romans chapter 5. Vamos al libro de Romanos capítulo 5. We're going to look at verses 3 through 5. Leeremos de los versos 3 al 5. Romanos 5, 3. So how should we live knowing with the Holy Spirit's help and the prayers of saints we can be unbroken that leads to being unashamed? Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros sabiendo que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, sabiendo que tenemos las oraciones de la iglesia y que Dios nos llama a ser personas que compartamos sin vergüenza? Remember when Paul and Peter quoted the Isaiah 28 verse? ¿Recuerdan que Pablo y Pedro citaron ese verso de Isaías? Basically says when you put your trust in him, who we know now as Christ, Jesus, Básicamente dice que pongas tu confianza en Él, en Cristo, that you have nothing to be ashamed about. y que no tienes nada de qué avergonzarte, You won't be unbroken. que vas a ser inquebrantable. I should say you won't be broken, but you'll be unbroken. Algunos vamos a ser quebrantados un tiempo, pero luego restaurados. So the question is, how should we then live? ¿Cómo debería vivir el cristiano? Let's read this verse in Romans. Vamos a leer este verso en el libro de Romanos. Not only so, but we also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And this hope does not disappoint us, or in other translations, put to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Romanos 5:3 dice de la siguiente manera, y no solo eso, sino que también nos regocijamos en nuestros sufrimientos,
porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia carácter, y el carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. If you have been born again, Si eres una persona que ha nacido de nuevo, the Holy Spirit lives within you. el Espíritu Santo vive dentro de ti. And you can do all things through Christ who strengthens you. Y tú puedes hacer todas las cosas a través de Cristo que te fortalece. Let me hear the church say that again. Vamos a decir una vez más, Filipenses 4:13. 1, 2, 3. So remember that when you go through struggles and trials. Acuérdate de eso cuando estés pasando momentos de dificultad, problemas. Single guys, when that woman rejects you, remember that. Chicos solteros, si hay una persona que te rechaza, Single- acuérdate de eso. Single women, when that guy rejects you, think of that verse. Mujeres solteras, cuando han experimentado rechazo, acuérdate de eso. You that are married, wives, Los que están casados, and your husband does stupid things, si tu esposo hace algo tonto, remember that. acuérdate de eso. Because we know wives don't do stupid things, only men do. Porque sabemos que los esposos tenemos más tendencia a fallar. Let's pray. Vamos a orar.